Cecilia y soy estudiante de bioquímica. Les voy a contar acerca de la inhibición del ácido triaurín carboxílico a la bomba de calcio PMCA. La bomba de calcio de membrana plasmática o PMCA es una PATPasa que transporta calcio desde el citosol hacia el medio extracelular hidrolizando ATP. En humanos existen 4 isoformas, las PMCA1 y 4 que se expresan de forma ubicua y las PMCA2 y 3 que están restringidas a tejidos específicos. Al igual que en las demás PATPasas, el ciclo de reacción de la PMCA propone que la enzima oscile entre dos conformaciones mayoritarias, E1 y E2, que pueden estar además fosforiladas. La PMCA ha sido relacionada con diversas patologías, pero la ausencia de un inhibidor específico para las distintas isoformas de esta bomba dificultó el desarrollo de estrategias terapéuticas. La PMCA4 es la principal isoforma de tejido hematopoyético. En 2013, Mohamed et al. Mostraron que bajas concentraciones de ácido triaurín carboxílico, o ATA, inhiben fuertemente la actividad de extrusión de calcio de la PMCA4 en las células HEC sin afectar la actividad de PMCA1 u otras PATPasas. En los años siguientes, el ATA fue utilizado por diversos grupos para estudiar en células y en modelos murinos el rol de la PMCA4 en la regulación de la presión arterial y en el desarrollo de vasos sanguíneos. Entonces, veamos cuál es el mecanismo por el cual ATA inhibe a la PMCA. Para contestar esta pregunta, comenzamos a caracterizar el efecto de ATA sobre PMCA de los eritrocitos humanos, donde la isoforma mayoritaria es la PMCA4. Acá observamos la actividad de la PMCA en función de la concentración micromolar de ATA. Efectivamente, concentraciones nanomolares de ATA inhiben la actividad calcio-ATPasa de la PMCA purificada a partir de eritrocitos humanos. Dada su estructura, pensamos que el ATA podría inhibir la actividad de la PMCA impidiendo que el ATP se una a su sitio de unión en la enzima. Por esto, evaluamos la inhibición en presencia de distintas concentraciones de ATP, 0,4, 0,8 y 4 milimolar de ATP. Luego, graficamos la constante de inhibición por ATA en función de la concentración de ATP en el gráfico de la derecha, y vemos que no se modifica significativamente. Esto sugiere que el inhibidor no sería un inhibidor competitivo del ATP. El principal cofactor de la PMCA es el magnesio 2+, que además de unirse al ATP para ser sustrato de la enzima, se une a un sitio específico en la misma. Cuando evaluamos la inhibición por ATA en presencia de diferentes concentraciones de magnesio, vimos que la constante de inhibición disminuye y luego se estabiliza, lo que sugiere que el magnesio es necesario para que el ATA inhiba a la PMCA. Por último, evaluamos la inhibición en presencia de diferentes concentraciones de calcio y vimos que el catión que transporta la PMCA tiene un efecto dual sobre la inhibición por ATA. A concentraciones no saturantes, la constante de inhibición aparente de la PMCA por ATA disminuye, mientras que en condiciones en las que el calcio desplaza el magnesio de su sitio de unión e inhibe a la PMCA, la constante de inhibición aparente de la PMCA por ATA aumenta. Esto sugiere que tanto el calcio como el magnesio serían necesarios para la inhibición. En resumen, si bien son necesarios más experimentos para corroborar este mecanismo por el cual el ATA inhibe la PMCA4, nuestros resultados serían compatibles con la siguiente hipótesis. El calcio se uniría a la enzima llevando a E1K. La unión de ATP y la fosforilación de la bomba llevarían a E1P. Por homología con la cerca, en este estado un segundo ion magnesio estabiliza el fosfato. El magnesio 2+ también acelera la transición hacia E2P y la liberación del calcio en el exterior celular. Dado que el ATA no competiría con la unión de ATP y tanto el calcio como el magnesio serían necesarios para la inhibición, proponemos que el ATA se uniría o estabilizaría las formas fosforiladas de la bomba, impidiendo su desfosforilación y consecuentemente inhibiendo la actividad calcio-ATPasa de la bomba. Compatible con esta hipótesis, un experimento preliminar mostró que el ATA aumenta el nivel de enzima fosforilada.